¿Qué tal, chavos? Muy buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Desafortunadamente, por cuestiones personales, no puedo estar presente con ustedes, pero el día de hoy vamos a ver cuatro temas o cuatro conceptos o cuatro puntos muy específicos de lo que es la base de datos Postgre. Entendemos y partimos del hecho de que ustedes ya tienen instalada su base de datos. Perdón, chavos, por el ruido. Entonces, hoy, 26 de mayo del 2021, vamos a ver cómo vamos a crear nuestra base de datos en Postgre. ¿Sí? Vamos a ver los pasos o el paso, finalmente es un paso nada más, que necesitamos para crear nuestra base de datos. Sí, ya sabemos que nuestra base de datos es nuestro proyecto que traemos. Ok, después vamos a ver, una vez que ya está creada la base de datos, vamos a crear las tablas de nuestro proyecto. Recuerden que también ya debemos de tener nuestras tablas normalizadas, ya debemos de saber cuáles son los campos que cumplen con la normalización, con la tercera forma normal, y el tipo de dato que voy a guardar en cada uno de esos campos, ¿sí? de mis tablas. Perfecto. Una vez que ya creamos las tablas, pues les vamos a colocar información a la tabla, ¿sí? Le vamos a crear, a poner datos ya reales, datos ya físicos, ¿sí? Ya datos muy precisos. Y después, aquí es importante saber cómo vamos a adicionar las llaves foráneas, sobre todo en aquellas tablas que al momento de que yo las crié, todavía no tengo la tabla de donde voy a traer su llave foránea. Es decir, como que tenemos que hacer una referencia a una tabla donde está ese campo. Si todavía no la tenemos creada, porque son codependientes, o sea, dependen ambas, pues tenemos que crear alguna. Bueno, en ese momento que la creo, pues solamente voy a dejar el campo y después voy a hacer la referencia, ¿sí? Una vez que ya tenga creadas todas mis tablas. Por lo pronto, si no la tengo creada y quiero hacer una referencia, pues me va a marcar un error. ¿Ok? Bien, estos son los puntos que vamos a ver en esta clase. Obviamente, ya les decía yo desde la clase anterior que esto lo vamos a ver con respecto a, o mejor dicho, usando la consola SQL. No vamos a usar una interfaz gráfica, no vamos a usar el PGAdmin, no, lo vamos a hacer desde la consola. Perfecto. Ok, bueno, entonces el objetivo, o sea, mediante un ejemplo, perdón, aquí está mal escrito, mediante un ejemplo práctico, vamos a aprender, mejor dicho, y tomando nuestras tablas normalizadas, es lo que les decía del proyecto tipo. En mi caso es el Colegio Tini. Acuérdense que yo usé el Colegio Tini para explicarles todo esto. Vamos a mostrar cómo se crea una base de datos, ¿sí? Cómo se crea una base de datos en PostgreSQL. Asimismo, cómo se crean las tablas en esa base de datos. Y finalmente, cómo se ingresan los datos en ella. Al final de esta clase ustedes ya podrán hacerlo. Perfecto. Vamos a crear la base de datos, ¿sí? Bueno, antes de crear la base de datos, vamos a abrir, bueno, aquí de la creación de las bases, abrimos nuestro SQL Shell. Nuestro SQL Shell. Perfecto. ¿Y cómo se abre? Bien, chavos. Pues vamos aquí o buscamos en nuestro buscador de nuestro sistema operativo, dependiendo del que tengan. Yo tengo Windows 10 y le pongo SQL aquí. En este momento me da aquí una pantallita así como la del sistema operativo o la del DOS y me dice que es el shell de PostgreSQL. Perfecto, le doy un clic y lo hago. Este es mi shell, este es mi línea de comandos. Ok, aquí le doy el localhost, es el localhost, el database es Postgre, el puerto es el 5433, ya decíamos que ustedes tendrán algún otro puerto, el usuario es Postgres y la contraseña. Yo les había dicho que le pusieran sistemas o la que ustedes quisieran. Perfecto, ya también les había explicado el porqué de este mensaje. Ahorita no nos preocupemos tanto por eso. Y
Listo, ahí está. En el momento que yo tengo mi prompt Postgres, yo ya puedo comenzar a crear mi base de datos. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es crear mi base de datos. Voy a corregir un poquito hacia acá. Ok, y aquí está, dice. Ok, abrimos nuestro shell, ya lo abrí. Ahora creamos nuestra base de datos. ¿Cómo la voy a crear? Usando este comando, perdón. Aquí le dice, se escondió, pero aquí está, chavos, aquí está. Entonces ahí está. Perfecto. Entonces, aplico ese comando. Lo aplico o si yo ya lo tengo. Otro consejo, chavos. Todo lo pueden hacer a través de un editor, que es más fácil, porque si se equivocan en la línea de comandos, sobre todo cuando son varias líneas, nos cuesta más trabajo corregirlo. Entonces, yo todo lo hago en un procesador de textos, en este caso, pues, en el bloc de notas, porque además es más fácil, si tengo algún error, es más fácil corregirlo aquí que estarlo corrigiendo acá en mi línea de comandos. Entonces, pues yo lo hago así, tal cual, y lo copio, chavos, lo copio así, control C, perdón, estaba acá, le digo que no requiero salir, ok, perdón, me sacó, chavos. Voy a volver a ir a mi shell, ahí está, localhost, decíamos esto, enter y aquí sistemas. Ok, perfecto, ahí estoy. Perdón, es que me quedé aquí. Hay que tener el cuidado, mejor dicho, hay que tener el cuidado de poder pasar acá. Ok, entonces yo voy aquí, en este caso está completo, no hay problema. Control C, abro, ¿dónde está mi shell? Aquí está, y le doy control B. Es un build control copy, chavos. Le doy así, ahí está. Entonces dice, hagan de cuenta que escribí, nomás que yo lo escribo allá para mayor facilidad, ya les comenté. Entonces, dice, créate database Colegio Tini. Perfecto, así se va a llamar mi base de datos, Colegio Tini. Entonces le doy enter. Ahí está, ya lo creó, ya creó mi base de datos. ¿Y cómo sé si la creó? Pues listo, mi base de datos, este era un comando que vimos la clase anterior en clase virtual, en clase en línea, perdón, y decíamos que era diagonal L, minúscula, y le doy enter. Ahí está, Colegio Tini, en este momento la clase. No le voy a dar ahorita privilegios, chavos, así simple, Colegio Tini. Perfecto, ya está mi nombre o mi base de datos, perdón, ya está mi base de datos dentro de la lista de mis bases de datos. Acuérdense que habíamos hecho algunas otras, pero ahí está, Colegio Tini. Perfecto, chavos, ya lo tengo ahí, ya está mi base de datos. Ahora dice, una vez que ya creaste tu base de datos, vas a conectarte a la base de datos Colegio Tini. ¿Y cómo me conecto? Pues con este comando. Con este comando, diagonal C, Colegio Tini. A ver si es cierto. Abro otra vez mi consola, esta que estaba acá, le doy diagonal C, Colegio, Tini. Perfecto. A ver qué me va a decir. Bueno, punto y coma o enter. Cuando es comando así no hay necesidad de dar punto y coma, pero por buena práctica lo ponemos. Fatal, no existe la base de Colegio Tini. Perdón, está escrito con mayúsculas. A ver, vamos a escribirlo con minúsculas. Voy a conectarme. Sí, Colegio Tini. Así está bien, sí. Perdón, es que le puse el punto y coma. A ver. Lo tomó como todo, voy a ver. Colegio Tini. Dice que no existe, entonces sí está tomando como mayúsculas. Vamos a ver. Con minúsculas. Colegio Tini. Ahí está. Perdón, es que lo estaba tomando como mayúsculas, pero aquí yo lo escribí como mayúsculas, pero el nombre finalmente lo pasó a minúsculas. Entonces no estaba. Ahora dice, ok, ahora sí ya lo escribí en minúsculas y me dice, ahora está conectado a la base de datos de Colegio Tini con el usuario Postgres. Perfecto, ya estoy.
ya estoy conectado. Después dice, ok, entonces ahora viene la creación de las tablas. Y también, chavos, aquí para minimizar, pues yo ya lo escribí, ¿sí? ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis es create table, ¿sí? El nombre de la tabla, en este caso es profesor, ¿sí? Y los campos, este es un campo, este es otro campo, este es otro campo, hasta aquí. Y el tipo de datos ya también yo les había dicho que ahí había un tutorial sobre los tipos de campo que maneja Postgres, y recuerden también que yo siempre les dije que los tipos de campo van a ser de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a cómo hayamos diseñado nuestro modelo lógico. ¿Qué es lo que vamos a guardar? ¿Cuáles son las características que necesitamos del profesor, que necesitamos guardar, que necesitamos conocer para manejar o para administrar nuestro negocio? Entonces, ese tipo de dato ya lo está. Simplemente hay que ver cuál es el tipo de dato adecuado. Por ejemplo, aquí el profesor número es integer, el código del departamento es texto, etcétera. Bueno, y van a decir, ¿y esto de dónde lo sacó, profe? ¿O por qué? Recuerden que ya hicimos nuestro modelo lógico, recuerden que hicimos nuestro modelo conceptual, recuerden que ya normalizamos nuestras tablas. Entonces nosotros deberíamos de tener un esquema o un diagrama de relaciones, ¿sí? En el modelo relacional. Y bueno, pues yo lo veo o lo vamos a ver como yo siempre lo había manejado en esto. Entonces aquí están mis tablas que yo ya tengo en mi modelo lógico, que ya tengo en mi modelo relacional, en mi diagrama relacional, para poder construir ya físicamente mis tablas. Entonces yo aquí tengo 3 tablas y tengo la tabla profesor, que es esta, ¿sí? Y aquí yo ya tengo, mis columnas o mis atributos o mis características de mi entidad. Recuerden cuando empezamos con el modelo relacional. Entonces la entidad o la tabla se llama profesor, o la relación ya en el modelo relacional es profesor, y estos son sus atributos, son sus campos, son sus características. Y estos es el tipo. En este caso, estos son tipos de Postgres, ¿sí? El integer, pues obviamente va a guardar puros valores enteros. Yo ya les comentaba dónde están y ya teníamos ahí, o ahí podemos determinar cuáles son los valores que va a tener. Todos estos son de tipo texto y este es de tipo fecha, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues yo tengo el número del profesor, el código del departamento, la especialidad del profesor, la categoría del profesor, el apellido paterno del profesor, el nombre del profesor y su fecha de ingreso a la escuela. Perfecto. También tengo que el profesor no va a ser su llave primaria. También tengo que el departamento código es una llave foránea y es la llave foránea número 1. Aguas, ¿por qué? Aquí en este momento, cuando yo cree por primera vez mi código profesor, no voy a poder determinar la referencia porque todavía no tengo departamento. El departamento va a ser la tabla que voy a construir hasta el último. O si yo quisiera construir, no necesariamente en ese orden, pero si yo quisiera construir primero departamento, pues debería de dejar estos 2 campos nada más enunciados todavía sin llave foránea. ¿Por qué? Porque todavía no tengo a profesor ni tengo la escuela y hace referencia a ellos, ¿sí? Si yo quisiera construir primero la escuela, la tabla escuela, este campo de prof.num también tendría que dejarlo nada más indicado. Y al final, cuando yo ya tuviera creadas todas las tablas, entonces sí adicionar los constraints. De hecho, o adicionar las llaves foráneas, como lo quieran ver. Y de hecho, ese es el último paso que vamos a hacer, porque alguna de nuestras tablas quedará nada más con el puro campo, todavía sin su llave foránea. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el campo donde esa llave foránea, todavía no tenemos la tabla donde esa llave foránea es llave primaria. Vamos a empezar nosotros aquí por profesor. Entonces, viendo esto de profesor, pues yo
determino que voy a crear mi tabla de profesor. Y esto que está acá, chavos, perdón, lo voy a hacer chico para que estén las dos ahí al mismo tiempo. Perfecto. Ahí está. Entonces, esta es la sintaxis. Vean, esta es la sintaxis que voy a utilizar para crear mi tabla profesor. ¿Y de dónde la tomo? ¿Y de dónde tomo esto? Pues ya les decía, esto es nuestro modelo, esto es lo que estuvimos trabajando las 4 unidades anteriores, ¿sí? Desde la unidad 1, desde los conceptos, todo eso, de la unidad 2, el modelo entidad-relación, la unidad 3, el modelo relacional, y la unidad 4, la normalización de mis tablas. Bueno, esto ya sería el producto que yo tengo de todos esos procesos, de todas esas actividades que ya realicé en esas unidades. Perfecto. Entonces ya aquí están, ya decía, esto de los tipos, pues es dependiendo a mis necesidades, dependiendo lo que voy a guardar. Y obviamente, pues el profesor número, pues es un código, pues entonces lo pongo como entero. El departamento código a lo mejor son letras, las pongo como texto, ¿sí? Porque a lo mejor lo puedo armar a través también. Yo les decía que no necesariamente las llaves primarias tienen que ser números. También lo podemos armar incluso con combinación de campos numéricos y de tipo carácter o de tipo texto. ¿Ok? Bien, entonces vamos aquí y esta va a ser nuestra sintaxis. ¿Qué quiere decir? El comando create, pues es crear. Table, pues que voy a crear una tabla. Y profesor, pues el nombre de la tabla que va a ser. Después viene profnum, lo tomo de aquí, véanlo, aquí está, chavos, aquí está, ¿sí? Depcode, ahí está, todos estos aquí están, y ya tengo el tipo de que son, entonces acá ya le voy diciendo, ok, pero yo sé que primary key o su primary key es profesor número, entonces aquí le digo, ok, profnum es el primer campo, es de tipo entero, es la llave primaria, entonces le pongo primary key y pues, obviamente si es llave primaria recuerden que no requiere o no debe guardar nulos. Perfecto, luego ya les decía viene el departamento del código, el código del departamento, que es una llave foránea, pero en este momento no lo puedo referenciar porque todavía no creo al departamento, entonces no lo referencié, simplemente pues dile que lo vas a crear, que vas a tener un campo que se vaya que se va a llamar código de departamento y que va a ser de tipo texto. Obviamente dentro de mi relación, dentro de mi base de datos lógica o de mi diseño relacional, pues debe de ser del mismo tipo que porque si no, no lo vamos a poder referenciar. Ahí está, son tipo text, perfecto, ahí está. Bien, entonces ahora ya viene la especialidad del profesor, que es .text, la categoría del profesor, que es tipo text, el apellido paterno del profesor, el nombre del profesor y la fecha de ingreso del profesor, que es tipo fecha, tipo day. Perfecto, ya está así. Entonces lo que hago es copiarlo. Acuérdense que siempre también un comando termina con punto y coma. Lo copio así, tal cual, chavos. Abro otra vez mi shell que tengo por acá, mi línea de comandos, y aquí le doy control V, chavos. Control V. Ahí está, es como si yo lo estuviera escribiendo aquí en la línea de comandos. Les decía, el problema es que si aquí en la línea de comandos me equivoco en algo, tratar de corregir alguna de las líneas que están en medio es un problema. Entonces yo lo escribo en un procesador de textos, lo traigo hacia casa, hacia mi base, hacia mi shell, hacia mi línea de comandos, lo copio y ya le doy un enter. Vamos a ver qué nos dice. Perfecto, chavos. Aquí dice que ya está creada mi tabla. Perfecto. ¿Y cómo sé que está mi tabla? Pues la listo, ya también habíamos visto en la clase anterior, que es diagonal D. O sea que y ahí está mi tabla profesor. Ok, si yo quiero determinar cómo está construida mi tabla profesor, pues le doy diagonal de profesor. Ya sé que tengo una tabla profesor, ahora quiero saber cómo está esa tabla profesor.
cómo está construida o qué campos tiene o qué atributos tiene, profesor. Ahí está. Le doy enter y ahí está. Perfecto. Y aquí me está diciendo ya los nombres de las columnas y los tipos de datos que va a tener. Incluso aquí me dice que si no es null. Ok, incluso me dice si ya tengo índices. En este caso nada más me está dando el primary key. Recuerden que tengo un foreign key, pero no lo puedo hacer todavía en este momento porque todavía no tengo la tabla donde está la referencia. Todavía no tengo cómo referenciar al departamento de código. Ahorita vamos a ver. Perfecto, ya tengo la primer tabla, que es profesor, según mi esquema o según mi diagrama, mi diagrama relacional. Ahora voy a crear escuela. Perfecto. Entonces, otra vez me voy aquí a escuela y veo. Y va de nuez. El comando créate, pues, es de creación. Table, ¿qué voy a crear? Pues una tabla. El nombre, ¿cómo se va a llamar tu tabla? Escuela. Entre paréntesis va a ir el número o el nombre de los campos. El primer campo es Scott. Scott está acá, sí, escuela código. ¿De qué tipo es? Integer. El tipo aquí está integer. Ya les decía estos tipos de datos, si no tienen dudas, preguntas por ahí, yo les dejé la liga del tutorial donde están los tipos de campos que maneja Postgre. Aquí está, este es entero y este campo va a fungir o va a ser la llave primaria. Entonces escribo la palabra o las dos palabras primary key y obviamente si es llave primaria pues no debe de ser null. Entonces le debo de poner null. Coma, la coma se para para el siguiente campo. Entonces de aquí le doy coma y le pongo el siguiente campo que es guión bajo nombre. Otra cosa bien importante, chavos. Recuerden que otra de las reglas es que los nombres de los campos no deben de ir en espaciados. Es decir, no deben de formar más de dos palabras. Debe ser una o unirla con guiones bajos como es nuestro caso. Ok, perfecto. ¿De qué tipo es? Text. Coma, el siguiente campo. Y vean, aquí yo ya le puedo indicar, ¿sí? Y de preferencia también se recomienda, acá en profesor está mal, pero de preferencia se recomienda que los foreign key estén hasta el último, ¿sí? ¿Por qué? Por buena práctica y para determinar qué. Bueno, en este caso, el foreign key que va a ir en la tabla escuela es profesor número. Como yo ya tengo la tabla de profesor y ya lo puedo referenciar, ya lo puedo crear al momento de que estoy creando mi tabla. ¿Y cómo lo hago? Perfecto, pues el campo, ¿cómo se llama? Prof num. ¿Y qué tipo es? Entero. Recuerden que este tipo, cuando son los campos foráneos, el tipo de dato debe ser el mismo tipo de dato donde ese campo es llave primaria. Entonces, integer acá en profesor y es integer acá en escuela, entonces está perfecto. Y además deben ser del mismo tipo y a lo mejor del mismo tamaño si en un momento dado es numérico o es texto. Perfecto, entonces ahí está. Y ahora sí, le digo, ok, este es un campo foráneo. ¿Y cómo le digo que es campo foráneo? Pues le digo, ¿sabes qué? Vas a referenciar, este es un campo referenciado. Entonces pongo la palabra reference. Reference, ok, ¿de dónde? ¿A dónde lo estás referenciando? ¿De dónde lo estás referenciando? Pues muy bien, de la tabla profesor. Ok, ¿y qué campo es el que estás referenciando de la tabla profesor? Ah, pues el campo prof num. Otra cosa, chavos, es complicado. Aquí nuestro campo se llama igual, pero no necesariamente se debe de llamar igual en escuela que en profesor. Por buena práctica, pues sí deben de llamarse igual para tener una mejor visión como ahorita. Pero no necesariamente. Si nosotros en la escuela le ponemos profesor num-escuela, sí, no hay problema. Nada más lo estamos referenciando de la tabla profesor y en profesor se llama prof num. Entonces, este campo que ahorita estoy aquí marcando aquí en azul, chavos, este campo sí se debe de llamar como está escrito en la tabla. Acá posiblemente no se llame igual.
pero para buenas prácticas y no perderse, se recomienda que se llamen igual. Perfecto. Ahí está, chavos. Entonces, en este momento yo ya tengo la sintaxis para crear mi tabla escuela y poner su campo o su llave foránea y primaria en el momento de la creación. En el caso del profesor, cuando lo creamos anteriormente, no se podía, chavos, porque pues todavía no tenía, o todavía no tengo el departamento. Perfecto, entonces aquí ya se puede hacer. Entonces, ya que está mi sintaxis, le doy otra vez copiar. Acuérdense, voy a mi shell o a mi línea de comandos, como lo quieran ver, y le doy otra vez control V. Ahí está. Ahí está escrito, así debería de escribirlo en mi línea de comandos, pero ya les dije, hay problemas, después se equivoca uno y para corregir una línea pues está en chino. Hay que volver a escribir todo. Ok, entonces ahí está. Le doy enter, vamos a ver qué sucede. Perfecto, dice yo ya creé la tabla, ya se creó la tabla. ¿Qué tabla? Pues escuela, esta es la tabla que estoy creando, perfecto. A ver, voy a listar cuántas tablas tengo ya en este momento en mi base de datos. Es diagonal, invertida o acostada hacia la izquierda y le doy enter, diagonal de, ahí está. Ya tengo dos tablas bien determinadas, escuela y profesor. Ahora quiero ver qué tiene escuela o cómo está constituida escuela, entonces le doy diagonal de y el nombre de la tabla, escuela. Perfecto, ahí me dice los campos que tiene corresponden a los que yo les dije. Sí, escuela código, integer, no null. Es nombre, es texto y prof num. Y aquí ya me dice, chavos, aquí ya me dice cuál es su llave primaria y me dice cuáles son las restricciones de llave foránea. Me dice que escuela profesor num fk es una llave foránea de prof num y referencia a la tabla profesor en prof num. Perfecto, chavos. Ahí está, eso ya quiere decir que ya tiene su relación con profesor. Recuerden que un profesor es decano de una escuela, por eso es que en esa escuela tenemos que tener la clave del profesor. Todo esto ya viene de todo lo que hemos trabajado, chavos. Por eso era importantísimo y por eso nos tardamos mucho en esos temas, para que cuando ya lleguemos aquí, esto ya es lo más fácil, la construcción ya es lo más fácil. Lo importante es diseñar. Y vuelvo con el ejemplo y no me cansaré de decírselos. Chavos, lo que nosotros hicimos anteriormente fue nuestro plano, fue nuestra maqueta de cómo queremos que quede nuestra base de datos. Así como los arquitectos, los ingenieros civiles hacen sus planos, cómo quieren que quede la casa, así nosotros hicimos nuestros planos para ver al final cómo va a quedar nuestra base. Ya construirla es más fácil. Bueno, tendrá sus complejidades porque hay que aprender el lenguaje, aprender el gestor de base de datos, pero bueno, eso ya es lo de menos, chavos. Ustedes no tendrían problema en eso. Ok, perfecto. Entonces ya llevo de mi esquema de relaciones, ya llevo dos tablas. Ya llevo dos tablas, la tabla profesor y la tabla escuela. Perfecto, ahora voy a construir la tabla departamento. Acuérdense que por aquí, bueno, ya había algunos ejemplos que les había dado, pero esos no los voy a anotar. Entonces ahora vamos a hacer el departamento. Ahí está. Y el departamento veo que tiene dos llaves foráneas, tiene una llave primaria y además esas llaves foráneas ya tengo las tablas. Entonces ya las puedo o ya puedo construir esa tabla conjuntamente con sus llaves foráneas. Voy a minimizar esto y vamos a ver cómo se construye la tabla departamento. Perfecto, aquí está, chavos. Bien, entonces comienzo otra vez mi comando create, que significa crear, construir o como sea. Table, o sea, una tabla. Voy a construir una tabla que se va a llamar como departamento. Perfecto, entre paréntesis, el o los campos, atributos, columnas que va a llevar esa tabla. El primero dice que es depcode, perfecto, acá en mi diagramita
tengo que es, ok, es de tipo texto, perfecto, es de tipo texto, y es primary key, o sea, va a ser llave primaria y por lo tanto no va a aceptar nulos, no nulo, perfecto, coma, el segundo campo es de nombre, o sea, va a ser el nombre del departamento y es tipo texto, perfecto, coma, el siguiente campo es código de escuela, va a ser de tipo entero, sí, porque en escuela ese campo es de tipo entero, y aquí le vamos a decir que es un campo foráneo o que está referenciado, aquí está reference, a la tabla escuela, y entre paréntesis, hay que tener cuidado aquí con este paréntesis y el paréntesis de los campos generales, este paréntesis es del campo referenciado, sí, y lo tenemos que cerrar ahí. Ya también les decía que esas llaves pueden estar compuestas de varios campos, entonces aquí en este paréntesis o en estos paréntesis tendríamos que poner la cantidad o el nombre de los campos que conforman la llave foránea. Si tuviera otro, pues tendría que ser coma, el nombre del otro campo. En este caso es un solo campo, entonces es escuela. Bien, cerramos nuestro paréntesis de ese campo y coma. Perfecto. Esto me está diciendo que ya va a ser llave foránea de otra tabla o que se hace referencia a otra tabla y la otra tabla se llama escuela. Perfecto, el coma, el siguiente campo es prof.num, porque acuérdense que los profesores o algún profesor podría dirigir un departamento. Entonces, prof.num, ¿qué tipo es entero? Prof.num en la tabla profesor también es tipo entero, entonces le ponemos la palabrita mágica reference, profesor, ¿sí? En este momento, profesor es la tabla, ¿sí? Y entre paréntesis, el campo en esa tabla es llave primaria, pues es prof.num, recordarán, bueno, aquí no se alcanza a verlo, ahí está, prof.num es primary key, y cerramos su paréntesis del campo y cerramos el paréntesis de los campos generales. Punto y coma. Perfecto. Así se crea mi tabla departamento ya con sus dos llaves foráneas, FK1, FK2, y ahí están. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en este momento yo copio mi script o mi comando, le doy copiar, abro mi línea de comandos que ya tengo aquí y le doy pues le doy control V, pegar, perfecto, ahí está escrito, le doy enter y listo. En este momento, si yo listo las tablas de mi base de datos Colegio Tini con diagonal D, pues voy a tener 3 tablas. Ahí está, perfecto. Ahora veo el departamento que fue la última tabla que construí o que creé, le doy de departamento. En este momento le doy enter y ahí ya me dice qué campos tiene y me dice cuáles son sus llaves foráneas. Y aquí están, que son 2, una llave primaria y 2 foráneas. Perfecto, chavos. Bien, sigamos, ya tengo mis tablas. Ahora pues voy a adicionar. Recuerden que por aquí en mi esquema tengo una tabla que no le construí su llave foránea. Sí, entonces esa es la tabla profesor. ¿Por qué no se la construí? Porque en ese momento no tenía la tabla departamento, entonces no podría referenciarla, me iba a marcar error. Entonces yo les decía que nosotros posteriormente podemos hacerla. ¿Y cómo adicionamos una tabla 4K una llave 4K a una tabla? ¿Cómo adicionamos una llave 4K a una tabla? Perfecto, vamos a utilizar un comando que se llama alter. Quiere decir modificar, alterar. Sí, la tabla, alter table, este es el comando y después viene el nombre de la tabla que queremos alterar o que queremos modificar o a la cual le queremos adicionar algo. Sí, entonces aquí le decimos que alter table va a ser alter table, el nombre de la tabla, luego vamos a adicionar
ADD, es de adición, de súmale. Un constraint, es una restricción. Un nombre de restricción, también hay una regla para crear las reglas para crear el nombre de las restricciones o de los constraints. Sí, aquí nosotros pues nada más le vamos a poner en este momento pues, un nombre que identifique a nuestro constraint. Después, pues ¿qué es lo que vamos a adicionar a ese constraint? ¿De qué tipo va a ser ese constraint? Pues va a ser la llave foránea. Obviamente el campo, en nuestro caso, ¿cuál es el campo? Pues va a ser depcode. Aquí estamos, chavos. Es más, lo voy a marcar con rojito aquí o con... Sí, bueno, ahí está. Para no hacernos o no tardarnos tantos. Ok, ahí está. Entonces, ahí va a ir aquí adentro, entre estos paréntesis, va a ir el nombre del campo que quiero que sea la llave foránea. Y luego, ahora sí viene... ¿A dónde voy a referenciar? Como hace rato referenciamos. Reference, ¿ok? A un nombre de la tabla 2. ¿Sí? La tabla 2, recuerden que es la tabla donde ese campo es llave primaria. ¿Sí? Y, obviamente, pues el campo, incluso aquí nos dice, campo de la clave primaria, donde él es primaria. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta sintaxis, nuestra aplicación a la tabla profesor quedaría de la siguiente manera. Alter, voy a modificar que una tabla, ¿cómo se llama la tabla? Profesor. Muy bien, eso es lo que vas a modificar. ¿Qué le vas a hacer? Le voy a adicionar un constraint que va a ser FK, o sea, va a ser el nombre. Esto no necesariamente es así, chavos. Ustedes lo pueden poner como quieran. K o 40K departamento. Es la llave foránea de departamento. Yo le puse así. Después, ok, las palabras, ¿qué es? Pues es un 40K. También podríamos ponerle primary key si queremos agregar un primary key. En este caso queremos agregar un 40K. Y es una restricción 40K. ¿Y en qué campo? En depcode. Ok, ¿existe? Sí, aquí está en profesor depcode. Perfecto. Ok, ¿y de dónde lo vamos a referenciar? Pues su referencia es de la tabla departamento. Sí, ahora sí ya la tengo. Entonces lo voy a referenciar de la tabla departamento. Y en departamento, ¿cuál es la llave primaria para ese campo? Pues es depcode. Ok, acá lo tenemos en departamento. Perdón, acá se escondió un poquito. Pero ahí está, depcode. Perfecto, es del mismo tipo, texto acá, perfecto. Entonces, voy a aplicárselo. Vean, antes de aplicarlo, quiero que vean algo. Voy acá a mi línea de comandos y voy a describir, a describir mi tabla profesor. Profesor. Ahí está. Tabla profesor. Sí, tiene... Bueno, es que anteriormente yo ya le había... Profesor primary key before, referencia... ok, sí, está referenciando, acuérdense que profesor ya lo estamos usando en alguna otra cosa. Ok, entonces, ¿por qué? Porque profesor ya está acá, chavos. Aquí está prof num y aquí está prof num, ¿sí? Entonces ya tiene dos. Le vamos a agregar uno más aquí a profesor para que vean cómo nos va a salir ahorita que describamos esto. Entonces le pongo control C, voy acá a mi comando, lo marco. Si este es el comando para crearle su 40K a profesor. Voy a mi shell, lo copio, control B. Ahí está, ya alteré la tabla. En muchas ocasiones cuando le ponen así ya les crea o les hace el comando. Ya lo apliqué, dice que la tabla ha sido alterada. Perfecto, vamos a ver cómo quedó ahora. Ya tendría que tener 3 referencias de llave foránea. Diagonal de profesor. Ahí está.
Bien, ya tiene sus restricciones de llave foránea y ya tiene dónde está referenciando. Ok, ya tenemos tres elementos que me dicen que hay dónde referenciar o profesor dónde está referenciado. Entonces, tengo dos tablas a las cuales estoy referenciando profesor y tengo una tabla, o mejor tengo una restricción dentro de él. Ya lo puso, aquí está FK, o sea, 40K, departamento, que fue el constraint o la restricción que yo creé, es de tipo 40K, sí, y se referencia a departamento. Y las otras es donde está referenciado por, o sea, profesor, quien de las otras tablas de mi base de datos referencia a profesor. Perfecto, chavos, ahí está, listo. En este momento ya tengo creadas mis tablas. Bien, ahora, ¿qué sigue? Pues ahora vamos a insertar varios valores o valores a mi tabla. En este caso, por cuestiones de tiempo y para que el video no se haga muy grande, voy a poner aquí grande, vamos a insertar varios valores con un solo insert, ¿sí? Bien, y vamos a insertar valores en la tabla profesor. Algo muy importante, chavos, al insertar valores en tablas que tengo referenciadas o en tablas donde tengo 40K, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si queremos poner valores en esos 40K, valores que todavía no tenemos, es como hace rato, que todavía no tenemos insertados en las tablas donde se referencian, nos puede marcar error. Entonces, ahorita yo no voy a poner, como todavía no pongo valores en departamento, voy a poner valores en la tabla profesor, no le pongo el código del departamento. ¿Por qué? Porque todavía no sé qué departamentos tengo, porque no he dado mantenimiento a ese catálogo, porque no he dado mantenimiento a esa tabla. Si yo quisiera poner, por ejemplo, un departamento código 1 o ACE o como sea, le puse texto, creo, pues de 1, por ejemplo, pues me va a marcar error, me va a decir que no existe. Entonces, pues no lo voy a, en este momento no lo voy a poner. Recuerden que después yo puedo colocar los valores en ese campo. Bien, entonces, tomando esa consideración, yo voy a insertar los valores. Y lo primero que hago es escribir insert. Insert es de insertar. Into, ¿dónde o dentro de qué? Ah, pues de una tabla. ¿Y cómo se llama la tabla? Profesor. Ok. Entre paréntesis, y este es un primer paréntesis, esto que acabo de subrayar es un primer paréntesis. Estos son los nombres de los campos a los que les quiero poner valor. Recordarán que una de las reglas de las tablas de base de datos, no importa el orden, no importa si son todos, si no son todos, etcétera. Bueno, pues aquí yo solamente numero los campos o los atributos que quiero colocarles valores en ese momento. Entonces le voy a colocar a profesor num, a profesor especialidad, a profesor categoría, a profesor apellido paterno, a profesor nombre y a profesor fecha de ingreso. Yo separo cada uno de los campos con coma. Esta es la lista de campos a la que yo le quiero poner datos. Perfecto. Ahí dices que a código de departamento no le vas a poner. No le voy a poner. Bien, ahora la otra condición es que, ¿qué le vas a poner? Ya dijiste a quién. Ahora, ¿qué le vas a poner? Entonces, escribo la palabra values. Todo esto va dentro de una misma línea, todo es parte del mismo comando. Entonces, le pongo los valores que yo le voy a colocar a cada uno de esos campos. Y empiezo, y ya les decía, como son varios valores, aquí son dos. Queda bien definido, este es el primero, esta es la primera tupla, ¿sí? Entonces, profesor num, como es entero, le pongo 1, 2, 3. Su especialidad, como es tipo texto, lo pongo entre comillas. Vean también que voy separando con punto y coma. Entonces le pongo, pues, redes,
coma. Luego, la categoría. Pues esta es categoría A. Este profesor es categoría A. Coma. ¿Cuál es su apellido paterno? Pues su apellido paterno es Martínez. Coma. ¿Cuál es su nombre del profesor? Su nombre del profesor es Marcial. Y su fecha. Su fecha también va entre comillas, aunque es tipo ley, lo pongo entre comillas y pongo primero el año, mes, día. ¿Ok? Entonces pongo 2016 09, 01. Perfecto. Ahí termina mi primer tupla. Entonces cierro mi paréntesis de mi primer tupla. ¿Ok? Coma. Voy a insertar otra tupla. ¿Ok? Abro otra vez otro paréntesis y lo voy a cerrar hasta acá. Hasta aquí. Perfecto. Entonces, ahora la clave del profesor es la 234. Su especialidad es en inteligencia artificial. Su categoría es C. Su apellido es López. Su nombre es Erika. Su fecha de ingreso es de 2001. Y cierro mi tupla. Si yo quisiera otra tupla, si quisiera otro dato, pues le pongo coma, abro otros paréntesis y coloco los datos. Algo que sí es bien importante es que esa lista de atributos se respete acá abajo. ¿Sí? Es decir, si yo coloqué o enumeré la lista en un orden, en ese orden tienen que ir los valores. Perfecto. Esto es, y recuerden, este es un solo comando desde aquí, desde insert hasta donde está el punto y coma. Entonces, pues lo copio, lo marco, le doy control C o edición copiar, voy a mi lista, a mi línea de comandos, le doy control B, ahí está, me está esperando a que yo certifique y le doy enter. Ok, dice que ya insertó 2 líneas. Ok, ¿cómo puedo determinar si yo ya tengo información en esa tabla profesor? Pues le doy un comando que más adelante lo vamos a ver hasta el cansancio. En este momento solamente baste enumerar o nombrarlo. Select from, el nombre de la tabla, profesor, punto y coma y enter. Perfecto, ahí están ya los 2 datos o los 2 registros o las 2 tuplas que acabo de insertar. Muy bien, ahí está. Vamos a hacer el último por cuestiones de tiempo y vamos a insertar datos a la escuela. Perfecto, entonces ya decíamos que es insert, que significa insertar, into, dentro de, ¿sí? O para la tabla escuela, ¿en qué campos? Sí, escuela código, escuela nombre y profesor num. ¿Ok? Dirán ustedes, ¿y el departamento? Porque aquí ya también en la escuela teníamos departamento, recordarán, ¿sí? Aquí está. No, en la escuela no, ni siquiera hay departamento, ahí sí podemos colocar sus 3 campos, ¿sí? Aquí ya podemos colocar al profesor porque ya tenemos datos en la tabla profesor. Entonces, pues ahí está, estos son los campos que vamos a insertar. O valores a los que les vamos a insertar a estos campos. A la código de la escuela, al nombre de la escuela y el nombre del profesor. Perfecto, entonces, como escuela código es entero, pues le ponemos 1. Estos son los valores que queremos que tengan esos atributos. Entonces tiene 1, tiene el nombre de la escuela, es Escuela de Ciencias de la Computación, y el profesor es el 1, 2, 3. ¿Por qué así 1, 2, 3? Porque también es entero. La escuela número 2, o su código número 2, es la Escuela de Matemáticas y Computación Avanzada y el profesor es el 234. Perfecto, vamos a ver si es cierto. Lo copiamos, control C, nos vamos a nuestro shell o a nuestra línea de comandos, lo damos control B, pecar y le damos enter. Perfecto, ahí está, dice que acaba de crear. Perfecto, entonces ahora nosotros vamos a ver con este comando que al rato o más adelante vamos a explicar ampliamente y usarlo día tras día.
escuela. La tabla es escuela. Vamos a seleccionar los datos que tiene la tabla escuela. Y le damos Enter. Perfecto, ahí está. Escuela de Ciencias de la Computación es la escuela 1, la escuela 2 es Escuela de Matemáticas y Computación Avanzada. El profesor que dirige esa escuela, la primera es el 123, que ya sabemos que el 123 es Marcial Martínez, y el 234 es Erika López. Perfecto, chavos. Bien, pues hasta aquí dejamos este video, chavos. Espero que les sirva para que ustedes ya construyan todas sus tablas y le inserten lo que diga la tarea en la plataforma. Muchas gracias. Nos vemos, chavos. Cuídense. Bye.